Es increíble cómo una película puede intentar transmitir un mensaje importante y al mismo tiempo fracasar en todos los niveles. Emilia Pérez no solo recurre a estereotipos cansados, sino que también subestima a todas las personas que la ven, como si fuera incapaz de interpretar por sí misma lo que está viendo. La forma en la que representa a México es caricaturesca y sus personajes son planos y no tienen alma. Todo en esta película parece un intento fallido de disfrazar un discurso vacío con una supuesta profundidad. En lugar de ofrecernos una historia genuina y bien contada, nos da un espectáculo torpe, artificial y sobre todo, aburrido. Es una película desconectada de la realidad, como si quienes la hicieron jamás hubieran entendido el mundo que intentan retratar, que básicamente es lo que pasó. A ver, la trama de Emilia Pérez gira en torno a un narcotraficante que decide cambiar de identidad y convertirse en mujer. Suena como una historia que podría haber explorado el mundo del narcotráfico, la identidad y la redención de una forma muy interesante y profunda, pero la película se queda en lo superficial y no consigue desarrollar nada de esto con seriedad y sobre todo con la complejidad que se merece. El elenco incluye a Carla Sofía Gascón, que ha tenido problemas en los últimos días, Zoe Saldaña y Selena Gómez. Y aquí es donde empiezan los problemas. Aunque se promociona como una historia diversa e inclusiva, termina usando actores que ni siquiera son mexicanos para representar personajes que claramente requieren un conocimiento más profundo de la cultura. No se trata de la nacionalidad de los actores, sino de la manera en la que la historia los usa, convirtiéndolos en simples caricaturas de lo que alguien desde fuera imagina que es México. Pero claro, este solo es el primer problema. Y es que uno de los problemas más grandes de Emilia Pérez es cómo prioriza su mensaje a la historia misma. En lugar de explorar con profundidad el impacto que tiene el narcotráfico en México o el drama humano detrás de la identidad de género, la película se queda en la superficie y convierte a sus personajes en simples herramientas para reforzar un discurso que no tiene sentido. México es representado con los mismos filtros amarillos como lo hacía Breaking Bad, y la misma narrativa de siempre: violencia extrema, corrupción desbordada y personajes planos que parecen más caricaturas que personas reales. Y no digo que en México no haya estos problemas, pero es que en esta película no hay un desarrollo real de los conflictos. Simplemente es una serie de situaciones que parecen diseñadas para impresionar en lugar de generar empatía o una reflexión genuina. El protagonista sufre una transformación que se nos pide aceptar sin cuestionar ni explorar sus implicaciones reales. Es una historia que no tiene matices ni evolución lógica, lo que hace que la película pierda cualquier impacto emocional que en algún momento pudo haber tenido. Pero a ver, uno de los problemas más preocupantes de Emilia Pérez es cómo intenta justificar de manera indirecta el narcotráfico. A lo largo de la historia, la película nos muestra al personaje principal como una figura que merece simpatía, casi presentándolo como una víctima de su propio contexto. Sin embargo, nunca se hace un verdadero análisis del daño que el narcotráfico ha causado a México. En lugar de mostrar las consecuencias reales y el sufrimiento que genera, la película decide enfocarse en una redención casi fantasiosa, que ignora el impacto devastador de esta realidad en la vida de millones de personas. No solo es una representación ingenua del problema, sino que también resulta irresponsable. Lo más absurdo es que al final de la película el personaje literalmente es santificado. En lugar de presentar un desenlace que te haga reflexionar, o al menos que haga justicia a las víctimas del narcotráfico, la historia opta por convertir a Emilia en una figura casi heroica, ignorando por completo su pasado criminal. Es como si la película quisiera que el espectador olvidara todas las atrocidades cometidas solo porque el personaje se cambió de identidad. Esta romantización de la violencia y la impunidad es una falta de respeto no solo para quienes han sufrido las consecuencias del narcotráfico y de este crimen, sino también para cualquier espectador que busque una historia con un mínimo de coherencia y responsabilidad. Aún más sorprendente es ver cómo, a pesar de todas sus fallas y la manera en que tergiversa una de las problemáticas más serias de México, Emilia Pérez ha conseguido múltiples nominaciones en los Oscars. Y esto plantea la pregunta: ¿realmente los Oscars, la Academia, valora la calidad narrativa y el realismo en las historias que premia, o simplemente busca obras que encajen en discursos preestablecidos sin importar su ejecución? Esta nominación deja mucho que pensar, porque te hace creer que lo que importa no es contar una historia
con autenticidad, nueva, innovadora, sino cumplir con ciertas tendencias mediáticas. Si el guión ya es malo, las actuaciones no ayudan en lo absoluto. Zoe Saldaña, quien es una actriz muy buena y se ha visto en otros proyectos y en otras películas, aquí parece perdida en un papel, sin una dirección clara. Su personaje carece de profundidad y su actuación se siente muy forzada, como si no supiera bien lo que está tratando de transmitir. Pero después tenemos a Selena Gómez, que por su parte, la verdad es que apenas aparece en la película y su personaje no aporta absolutamente nada a la trama, ni a la película, ni al guión, ni a nada. Su presencia en la película se siente más como una estrategia de marketing para vender más boletos, para que más personas la vean, que como una elección narrativa justificada. Pero el caso más llamativo es el de Carla Sofía Gascón, quien interpreta a Emilia Pérez. A pesar de que su papel tiene el mayor peso dramático, la falta de un guión sólido la deja sin margen para desarrollar un personaje convincente y que te haga empatizar o simpatizar con él. No se siente una evolución real en ningún momento en su transformación, ni una exploración honesta de sus conflictos internos. En lugar de darnos un personaje tridimensional, la película nos da una versión superficial que no logra conectar con nadie. Esta película, en serio, es un desastre. Pero entonces, ¿vale la pena ver Emilia Pérez? Y la respuesta es un rotundo no. La película tiene el potencial de contar una historia impactante, pero lo desaprovecha completamente, con una narrativa desordenada y una visión estereotipada de lo que es México. Y esto es ridículo. En vez de ofrecer una historia con peso emocional y personajes con profundidad, parece más preocupada por imponer un mensaje prefabricado sin preocuparse por desarrollar una trama coherente y auténtica. No hay un verdadero análisis de los temas que intenta tocar, ni una exploración realista del contexto en el que se desarrolla. La identidad de género, el narcotráfico y la redención se manejan de forma superficial, como si fueran meros adornos para una película que en ningún momento logra conectar con su propia historia. En lugar de abordar estos temas con sensibilidad, con realismo, los usa como excusas para generar controversia y llamar la atención. Entonces, si lo que buscas es una película bien escrita, con personajes complejos, una historia construida normalmente bien, Emilia Pérez no es tu película y te dejará, como me dejó a mí, como le dejó a miles de personas, completamente decepcionado. Es el claro ejemplo de cómo una mala ejecución puede arruinar una idea que en buenas manos pudo haber sido muy interesante y muy relevante. El cine no solo trata de lo que se dice, sino de cómo se dice. Y aquí el mensaje no solo opaca la historia, sino que la destruye por completo. Más que una película, Emilia Pérez se siente como un experimento fallido que intenta ser provocador sin saber realmente qué quiere decir. ¿Pero tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós. Bye.